Cuando Heródoto le preguntó entonces a Manetón sobre la edad de la civilización egipcia, recordemos, y lo habíamos mencionado en algún programa anterior, este le respondió que esa civilización estaba afincada en ese valle del Nilo desde que el sol se había ocultado 3 veces por oriente y había salido por occidente, lo cual, a la luz de nuestra lógica y de acuerdo pues con lo que conocemos y lo que vemos diariamente, es un contrasentido, porque siempre el sol sale por oriente y se oculta por occidente. Y él entonces le explicaba el fenómeno de la precesión de los equinoccios, que es el ciclo de 25.920 años, divididos en 12 ciclos o subciclos de 2.160 años, que es lo que nosotros conocemos como las famosas eras. Y tras darle la vuelta completa, porque se asume que es el sistema solar, en este caso el Sol con todo su cortejo, que al cumplir su movimiento de traslación y completar, por decirlo de alguna manera, su año, es decir, el ciclo completo de su órbita, entonces sucede que el Sol se oculta por oriente y sale por occidente en un solo día, después de 25.920 años, y eso significa que viene un desbarajuste del planeta Tierra con sus polos magnéticos, el polo geográfico, y vuelve a sincronizarse de tal manera que comienza un nuevo orden. Y entonces Manetón le estaba contando eso a Heródoto. Lógicamente que la construcción entonces de esas pirámides, de acuerdo con esto, dataría de hace unos 75.000 años. Un día más, un día menos, pero 75.000 años. Y entonces le seguía preguntando a Heródoto qué características tenía esta civilización. Manetón le contaba que esta civilización procedía, o el origen de ella, procedía de los mares, y tenía que ver con una sociedad llamada la sociedad de los Akpalus, que al parecer eran seres anfibios que poseían pulmones y branquias, pero que de todas maneras usaban trajes especiales, como lo que hoy podríamos llamar escafandras, y que por eso tranquilamente podrían entrar y salir del mar en el momento en que bien lo quisieran. Y de hecho, cuando dejaron ya los rudimentos de civilización entre esa sociedad egipcia, volvieron al mar y nunca más aparecieron. Pero de entre todos esos personajes, según le contaba, había uno que se llamaba Tot, y que es uno de los dioses egipcios. Y resulta que, recuerden ustedes que este Tot es representado con cuerpo humano y cabeza de ibis, que es una especie de ave zancuda que habita en el Nilo, y lo vemos pues en los jeroglíficos. Pero extrañamente el mismo Manetón, y de manera como socarrona, le decía a Heródoto que él había visto todo eso, porque él formaba parte precisamente de ese dios. En este caso sería Tot, y que pues los egipcios también lo llamaban Anubis. Pues bien, después de la conversación misteriosa que tuvo con Manetón, este Manetón, después de contarle muchísimas cosas y durante algún tiempo, se cuenta que Heródoto fue a buscarlo un día y alguien le dijo que había desaparecido, y que inclusive él le había dejado la razón de que él volvería en su momento, pero no le dijo cuándo. Pues Heródoto se quedó supremamente intrigado con este personaje, Manetón, que contaba las cosas con una fluidez y un conocimiento tales que daba inclusive para pensar que había sido testigo de excepción de todos esos hechos, y por lo tanto sus comentarios eran de primera mano. Atando cabos, y después de hablar con muchos sacerdotes, ellos, los sacerdotes, denotaban una profunda reverencia precisamente por ese Manetón, y alguno de ellos le dijo que él había tenido el privilegio de observar precisamente a Tot, al dios Tot. Y entonces se quedó mucho más intrigado Heródoto y siguió indagando, pero le dijeron que hasta ahí nomás, que no podía preguntar nada más ni que sabía nada más. Pero sí le dijeron que había unos jeroglíficos que estaban escondidos en un sitio muy especial de Egipto, y ese sitio era ni más ni menos que la Esfinge, que aún está en la llanura de Giza, frente a las 3 grandes pirámides, la mayor de las cuales, la que conocemos como la pirámide de Keops. Algunos sacerdotes le comentaron
que esos textos, esos jeroglíficos, que habían sido escritos justamente por Manetón, y que de acuerdo con lo que ellos dejaban entrever, ese Manetón no era otro diferente al mismo Thoth. Los había escrito y los había depositado justo en un sitio secreto bajo la pirámide, bajo la esfinge de Giza o de Gizeh, y que allá no tenían acceso pues cualquier persona normal, sino que podía acceder solamente un iniciado en circunstancias muy especiales y mediante unos conjuros, mantras y al mismo tiempo símbolos cabalísticos. Es de la única manera que podría entrar, y que esa persona, para poder llegar hasta allá, no solamente tendría que descifrar el lenguaje, sino que debía ser un proceso de depuración interior de tal característica que al lograr lo que para los hindúes es la iluminación, o para los budistas, al lograr la iluminación, de por sí la información le llegara, dijéramoslo de una manera telepática, y entonces podría entrar allí. Pues resulta que el famoso libro de Thoth, en donde estaba consignada toda esta historia, que de manera salpicada y tal vez dejando por allí cabos sueltos, Manetón le había contado a Heródoto. Pero al inquirir él también que por qué no le había contado toda la historia, los mismos sacerdotes le dijeron que esa historia no se la había contado de manera completa, pero que sí estaba consignada de manera completa justo en ese libro de Thoth que reposaba bajo la esfinge de Gizeh, y que era tan terrible ese conocimiento que ningún ser humano, excepto aquel elegido, aquel iniciado del que ya aludimos, podía entrar, reconocerlo, leerlo y descifrarlo, que podría ser que accidentalmente o usando algunas patrañas otra persona podría llegar hasta ese libro, pero aun cuando lo tuviera en sus manos, ese libro sería mortal para él, porque el solo hecho de tenerlo en las manos, dice que los papiros, decían los sacerdotes, que esos papiros, el tocarlos nomás, mataba a la gente, y describían esa muerte de una manera tan terrible que inmediatamente, y a la luz de lo que hoy se conoce, se podría asociar específicamente a las reacciones que son naturales después de que una persona es expuesta a la radiación: caída de pelo, caída de las uñas, hinchazones, ampollas, caída de los dientes, fiebre altísima, piel calcinada, vómitos, diarreas, cólicos, una agonía terrible y finalmente la muerte. Por lo tanto, de acuerdo con lo que ellos describían, hoy se puede interpretar precisamente como eso, una exposición a la radioactividad. Pero además de eso, el que llegara a encontrar el libro no lo vería físicamente, sino que ese libro era una serpiente. Es decir, él llegaba y veía una serpiente, y una serpiente, suponemos que se utilizaba pues el nombre de las más conocidas, el áspid, por ejemplo, que posteriormente mató a Cleopatra. En todo caso, una cobra, que era un símbolo muy venerado entre los egipcios. La cobra podría ser una mamba negra, en fin, pero de todas maneras de la familia de las cobras. Y lógicamente que nadie va tomando una serpiente, y mucho menos por el capuchón, de una manera tan tranquila. Pero aquel que era el iniciado no necesitaba siquiera tomar la serpiente, sino que la serpiente, al reconocerlo, se transformaba en libro, en ese libro de Thoth, y ese sí podía tomar el libro sin el peligro de que éste le produjera las consecuencias de las que ya hemos hablado, las evidentemente parecidas a la radioactividad. Pues bien, este libro de Thoth se convirtió en el más codiciado, en el más buscado, en el más venerado y en el más mitificado
en ese Egipto de la época brillante de los faraones. Todos los sacerdotes hablaban de él, todo el mundo sabía dónde estaba, pero nadie sabía ni cómo acceder a ese sitio, ni cómo tomar el libro, y mucho menos cómo descifrarlo. Pues el libro se convirtió en algo así como un mito, del que todo el mundo hablaba, pero nadie lo había visto. Y Heródoto, por recomendación de los mismos sacerdotes, decidió nunca hablar del libro de Tot, aunque mencionara lo que Manetón le había contado. Pero andando el tiempo aparece otro personaje que es Beroso, y que al parecer era como también la encarnación del mismo Manetón, o sea, es decir, el mismo Tot. Pero fue mucho después, ya había muerto inclusive Heródoto, y entonces se cuenta que este Beroso, que escribió la historia del mundo en varios tomos, y en esos distintos tomos, en cada uno de ellos consignaba un conocimiento diferente de la Tierra, de su edad, de la tecnología, de los avances y de los misterios. En cada tomo iba consignando un tema diferente. Y entre esos temas, de los cuales hablaba Beroso, había un tomo dedicado especialmente a los vehículos aéreos, incluidos los vimanas de los hindúes, incluidos los discos de oro batido de los incas, que eran más o menos parecidos a los mismos vimanas, y otros artilugios que volaban, que además de ello eran armas supremamente terribles. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Y narra en primera persona ese tomo encuentros de lo que hoy podría llamarse encuentros de el primer tipo, creo que así se llaman entre los ufólogos, es decir, un contacto directo con seres extraterrestres. Y allí, en ese tomo, Beroso relataba justamente esto, aparte de cómo construir, cómo manipularlos, cómo maniobrarlos a los vimanas, los discos de oro batido y otros artilugios construidos para volar, y que, como decíamos, al mismo tiempo eran armas letales, cuyo poder era emanado por unos rayos especiales que calcinaban lo que encontraban, pulverizaban todo, y que posteriormente fueron símbolos del poder de Júpiter en el caso del panteón griego, en este caso pues de Zeus, y del dios Odín de los vikingos. Y otros tantos dioses de otras sociedades tenían exactamente esa misma arma letal, y estas eran las que poseían esos vimanas, esos discos de oro batido y los otros artilugios de los que estamos hablando, y a los que hacía alusión precisamente Beroso. Pero en la misma proporción en que Tot desaparece de manera misteriosa, Beroso también desaparece. Pero en el caso de Beroso, que se cuenta, entre otras cosas, su obra fue depositada en la biblioteca de Alejandría. Se cuenta que él murió de manera muy extraña en un campo abierto, un día en que estaba con algunos discípulos a los que les estaba comunicando algunos secretos que contenían precisamente ese libro. Se dice que en medio de un día diáfano, un sol radiante, un rayo, estando él en el centro, rodeado por sus discípulos, cayó un rayo y lo fulminó justo a él y a ningún otro. A nadie más lo tocó. Y cuando ellos levantaron la vista para ver, observaron que en el cielo, según lo describían ellos, un águila gigante volaba alrededor del grupo, pero a una muy buena altura, y que aparte de volar alrededor de ellos, de lo que podría considerarse su parte posterior, en este caso su ano, el ano, por allí expedía no solamente humo, sino también
unos torrentes de fuego que acabaron de amilanar precisamente a sus discípulos. Pues no se volvió a hablar más de Veroso. Sus libros, que entre otras cosas había que leerlos entre líneas para poder comprenderlos, fueron objeto de estudio, como decíamos, en la Biblioteca de Alejandría. Pero se dice que esos libros, óigase bien, esos libros eran el resumen del libro de Tot que, decían los sacerdotes egipcios, continuaba bajo la esfinge de Giza, y que entre otras cosas, aquí entre paréntesis, estos sacerdotes decían que bajo la esfinge de Giza había una ciudad subterránea con un sol brillante en medio que nunca se ponía, con luz que no expelía humo y que no titilaba, aludiendo entonces a que no eran llamas, y que en algunas partes esas luces eran blancas y en otras eran amarillas, y que dentro de esa ciudad habitaba una sociedad de hombres muy altos, longilíneos, pero de cráneo pelado, de pabellones auditivos largos y estilizados, pero que no servían para escuchar, de nariz casi que desaparecida, solamente con dos pequeños hoyos, y una boca que era más parecida a una línea que inclusive a una misma boca, que vivían en medio de palacios, se desplazaban por el aire en aparatos especiales, y que vivían en paz y en armonía, y eran supremamente espirituales. Pues resulta que ellos, precisamente por ese mismo temor y esa misma reverencia, se dice, nunca osaron, porque además existía una maldición, que quien intentara hollar esa ciudadela o tratara de penetrar en ella, la esfinge inmediatamente tomaría vida y devoraría a los que intentaran hacerlo, porque se supone que esa esfinge, la que hoy se ve allí en la llanura de Giza, es la guardiana de ese secreto, y que en el evento de que alguien intente descubrir el secreto y se acerque demasiado, la esfinge toma vida y es capaz de aniquilar lo que sea, porque además, como los dragones, pueden botar fuego por la boca. Pero entonces todo ese conocimiento consignado en ese libro de Tot se convirtió en un gran mito, y después de Veroso, después de Manetón, en algunas épocas de la historia aparecieron entonces muchas otras personas que dijeron conocer el libro de Tot y dijeron tenerlo en su poder, y resulta que todos apuntan a que en ese libro, y esto es de unos cuantos iniciados, que entre otras cosas, cada vez que un ser excepcional, como por ejemplo Roger Bacon, el abad Tritemo, la misma Helen Blavatsky, muy discutida y muy cuestionada, tuvieron acceso a esa información, extrañamente ellos, si no perdieron la vida, estuvieron a punto de perderla, con una característica común, y es enajenación mental por épocas, y por otra parte se salvaron de varios complots, como fue el caso de Helen Blavatsky, la madre de la teosofía, que sufrió varios atentados, lo mismo que Roger Bacon. Pues ese conocimiento, al parecer, el que está incluido allí en el libro de Tot, es un conocimiento que sería devastador para la humanidad en el evento de que alguien lo conociera, lo descifrara, lo dominara y lo pusiera en práctica. Y todos aquellos que alguna vez hablaron del libro de Tot o que habían tenido acceso a él, aparte de estos tres que hemos mencionado, varios de ellos murieron, y en la Edad Media muchos, porque ya se hizo muy popular este libro y todo el mundo pregonaba que lo tenía o que lo conocía, básicamente todos aquellos que hacían alusión al libro pareciera como una conjura, pero terminaban regularmente en la hoguera, enviados allí por la Inquisición. Y andando en el tiempo, algunos otros
se dice tuvieron acceso a ese libro de Thoth, y los que supuestamente tuvieron acceso a ese libro fueron siempre personajes muy especiales, pero que a la hora de la verdad difícilmente podían descifrarlo, por lo menos no en su totalidad, aunque pudieran tomar algunos elementos que les indicaría que en efecto podrían ser vitales para la historia de la humanidad, para el futuro de la humanidad o para su destrucción. En este orden de ideas, mucha gente se interesó entonces sobre el libro de Thoth y dijo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucede con este libro? ¿Por qué este libro tiene estas características? Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Y al influjo de este sortilegio del libro, se conformaron algunas sociedades, entre las cuales se habla de los francmasones, se habla de los masones, de los rosacruces, que a la hora de la verdad los revuelven en una bolsa y son todos los mismos. Aludimos a templarios, el priorato de Sion, del que ya estuvimos hablando, los masones, que es decir, esa palabra significa picapedrero, algo por el estilo, o maestro de obra, más bien, maestro de obra, tener conocimiento de alguna parte de estos secretos, y se dice que los templarios pues pudieron haber tenido acceso a él también, a ese conocimiento. Pero es que resulta que dentro de ese libro, a raíz de todos los estudios que se han hecho, uno de los escritores, yo diría, más incidente de la segunda mitad del siglo XX, por lo menos en estos temas, escribió en compañía de Pauwels, de Louis Pauwels, El retorno de los brujos. Estoy hablando de Jacques Vergier, criptógrafo y especialista, ciencias técnicas desconocidas o perdidas. Y él llega a la conclusión de que estos conocimientos, después de toda la información que ha logrado llegar, juntando los retazos dejados por Helen Blavatsky, dejados por Roger Bacon, dejados inclusive por Paracelso, dejados por el conde de Saint-Germain, él, atando esos cabos, encuentra que este conocimiento tiene que ver básicamente con avances que en principio concebidos para el bien de la humanidad, utilizados por personas deshonestas, amorales, ambiciosas, codiciosas, con tendencia a ejercer el poder con tiranía, podrían sojuzgar, por lo menos en aquella época, a todo el planeta, una época en la que el absolutismo era la constante. Entonces decían, o dice Jacques Vergier, que esa pudo ser una de las causas por las cuales este conocimiento jamás trascendió, ni sus guardianes permitieron que trascendieran, porque en las manos no indicadas podrían ayudar a destruir a la humanidad, aunque esos conocimientos en principio fueran descubiertos y el sentido primario fuera el bien. Y al encontrar que muchas de las enseñanzas o de los conocimientos a los que aludían aquellos de los que él fue extrayendo por trozos para tratar de reconstruir toda esta historia, afirma Vergier que luego de analizarlo todo, encontró algo bien interesante, y es que básicamente todos los considerados libros sagrados de las distintas sociedades, y estamos hablando de los Vedas, estamos hablando del Ramayana, del Mahabharata, del Código de Hammurabi, la Biblia, entre otros textos, lo que alude al comienzo de los tiempos, a los orígenes, a cómo fue la creación, básicamente él dice que es ni más ni menos lo que escribe Thoth en su libro. Obviamente que cada una de estas tendencias, de estos pensamientos y de estas religiones, lo va adaptando a su filosofía y a su forma de ver el mundo, pero siempre dejando la esencia, y esa esencia es la que es común y que a la hora de la verdad es la que básicamente podríamos decir rige todas las sociedades. Es decir, allí aparecen también los puntos que son característicos, dijéramoslo como decálogos, aludiendo pues por ejemplo a los 10 mandamientos, y ya como una palabra genérica,
no que específicamente sean solamente 10, pueden ser más, pero se les dice pues de alguna manera también decálogos. Y entonces ahí aparecen aquellos principios rectores de toda la convivencia humana: el no matarás, el no fornicarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no robarás, amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás su nombre en vano. Todo esto aparece dicho de otras formas en los distintos libros sagrados, y esa es la esencia de todo esto. Pero también, y de acuerdo con lo que afirma Bergier, que es un criptógrafo, uno de los más reconocidos y que durante la Segunda Guerra Mundial hizo un trabajo brillante para los maquis franceses, o sea, para la resistencia francesa y para los aliados, descifrando códigos extraños. Y entonces él dice que en estos libros hay mucho de aquello del libro de Thoth, pero que al uno leerlo de una manera, diríamoslo, ligera o sin suspicacias, no puede encontrar las claves porque están escritos para ser leídos por iniciados entre líneas. Y los mensajes secretos están incluidos todos en estos libros, pero se tiene que ser un gran conocedor, un gran criptógrafo, un conocimiento de la cábala, pero al mismo tiempo también ser iniciado para poder entender algunos de los conceptos que en estos libros, como una constante o como un denominador común, consignan todos. Y por eso se dice que algunos de estos libros deben ser leídos solamente por gente iniciada, por gente que esté preparada para hacerlo y entenderlo. Y por eso se decía que libros como el de Thoth, no podían caer en manos de desalmados, de tiranos, porque serían supremamente peligroso para la humanidad, demasiado peligroso para la humanidad. Y mitos como el de Prometeo es muy bien explicado en el libro de Thoth. Y cuando él le roba el fuego a los dioses y se los da a los hombres, a él lo castigan justamente por su audacia, por su temeridad, pero por encima de todo por su irresponsabilidad al entregarle al hombre algo que es para bien, porque con él puede cocer los alimentos, puede purificarlos, puede procesar materiales, hacer más cómoda su vida, avanzar tecnológicamente, pero ese mismo fuego también es destructivo. Y precisamente partiendo de ese principio del de Prometeo, dice Bergier que de acuerdo con el abad Tritemo, personaje del que hablaremos más adelante, Helen Blavatsky, como veníamos diciendo, Roger Bacon y otros tantos, de acuerdo con esto, por lo menos la descripción que se hace, porque dice Bergier que ha tenido acceso por lo menos a unos fragmentos que son los que le han permitido reconstruir todo esto, y dice que la descripción que se hace allí del fuego, del manejo del fuego, no es otra cosa que la fisión nuclear. Es decir, el que puede alcanzarse a potenciar el átomo de tal manera que se puede construir la bomba atómica o se puede construir una central nuclear para abastecer de energía al mundo, y que precisamente ese conocimiento está en el libro de Thoth, que cualquiera que acceda a las claves seguramente al descifrarlo podría tranquilamente construir una bomba atómica, y esto pudo ocurrir antes de Cristo o posteriormente pues al nacimiento de Cristo, en cualquier época de la historia. Si alguien hubiera tenido acceso a ese conocimiento y hubiera sabido descifrarlo, habría podido construir una bomba atómica, ni más ni menos, porque allí le indican, le dan todos los elementos, le dicen cómo y qué necesita. Pero aparte de este conocimiento, que es básicamente representada en ese mito de Prometeo, hay otros conocimientos que pueden ser para bien o pueden ser para mal. Por ejemplo, según las descripciones, y repito, yo siempre me remito a que Bergier va a leer a Blavatsky, a Roger Bacon, a Paracelso, a todos estos, al abad Tritemo, que se supone eran los iniciados y depositarios de esos conocimientos. Y resulta que, de acuerdo con estas descripciones, allí en este libro se habla de las bacterias, de los bacilos, de los virus, perfectamente reconocibles, clasificados, cómo combatirlos, pero también cómo fabricarlos en laboratorio. Y alude a una escena especial
que está en uno de los libros, ya sea el Mahabharata o el Ramayana, en donde se habla que desde un vimana es soltada una sustancia que es como un gas, y que ese gas, al llegar a las personas, producían en ellas accesos de locura, pero al mismo tiempo se volvían moradas, muchas de ellas se reventaban por dentro, otras morían en medio de una atroz agonía y con la piel y la carne carcomida, es decir, guerra biológica. ¿Cómo manejarla? ¿Cómo desde el laboratorio hacer posible esa guerra biológica? Y ya lo consignaba el libro de Thoth. Pero en él también se incluyen la pólvora, en una época en que era impensable que pudiera existir algo parecido a la pólvora, a pesar de que los chinos en el oriente habían conocido la pólvora y la habían utilizado, pero la utilizaban para juegos pirotécnicos. Pero naturalmente que este conocimiento de Thoth es muy anterior a ese descubrimiento de los chinos. Entonces habla de la pólvora, habla de las explosiones producidas por la pólvora, en este caso prácticamente estaría hablando de dinamita, habla del fósforo, habla de la energía eléctrica y el voltaje que puede descargar, diríamoslo en este caso como un transformador, porque habla de unos alambres que cogidos por alguien carbonizaban a esas personas. Pero además de eso, en este libro también se habla de la emisión de unas vibraciones que podían enloquecer a las personas, ni más ni menos, algo que ya sabemos cómo funcionan las vibraciones, y que hay sonidos, pues lo sabemos ahora, de altísima frecuencia o de bajísima frecuencia, que pueden ser audibles o no para el ser humano, pero que lo pueden enloquecer. Entonces afirma que simplemente alguien con un aparato parecido a un corno empezaba a soplar, y a pesar de que no era escuchado, inmediatamente los otros caían tapándose los oídos, enloquecidos. Pero también dentro de ese libro aparecen fórmulas para adormecer a alguien que habría de hacérsele una intervención, es decir, para curar el dolor, o por lo menos para detener el dolor y hacerle algunas intervenciones a esa persona. Ni más ni menos está hablando de la anestesia. Y aparte de esto, habla el libro de Thoth también que una persona, en este caso lo toma del abad Tritemo, un personaje que nació por allá en el siglo XVI, muy extraño y muy fascinante este personaje, el abad Tritemo. Y entonces él afirma que mediante el conocimiento obtenido por la lectura de unos manuscritos especiales, y que él dice forman parte del libro de Thoth, él puede a distancia inducir a una persona para que actúe como él quiera. Podríamos hablar un poco algo así como de un hipnotismo a distancia o de una telepatía a distancia que podría inducir a esa persona. Pero también hace alusión este abad Tritemo que él se podía comunicar a más de 200 leguas de distancia con otra persona utilizando unas ondas y mediante un aparato especial, ni más ni menos que el radio, o por los emisores y receptores de radio, y que con esa emisión también de ondas podía enloquecer. Al mismo tiempo habla de otras cosas, como por ejemplo la capacidad que podría tener él para inducir a alguien a que actuara de una determinada manera sin que él lo supiera, es decir, una forma muy depurada de hipnotismo. Entonces, como se puede ver, todo esto nos indica que esos conocimientos incluidos en ese libro son conocimientos supremamente peligrosos, y por eso recabamos tanto sobre esto. Y justamente por ello fue tan perseguido este libro, que básicamente todos los que tuvieron acceso, por lo menos a esos conocimientos, terminaron mal. Pero ¿y por qué terminaron mal? Algunos dirían que obedecía como a una maldición el que se conociera este texto,
o que alguien tuviera acceso de él, o se acercara peligrosamente a él, o desentrañara algunos de los muchos secretos de los que ya hemos mencionado, y hemos mencionado algunos así de pasón, se quedan muchísimos otros. Entonces, la posesión de estos secretos significaría un poder inimaginable concentrado en un solo hombre. Y por eso, precisamente, todos estos regularmente o terminaron mal o terminaron locos, algunos asesinados, otros arrollados, otros en la Inquisición, extrañamente arrollados, por ejemplo, por un caballo, y así por el estilo. Y entonces, según esto y la teoría pues de algunos, entre los cuales Bergier, y que ha hecho carrera pues en los últimos 40 años, básicamente desde que se señala pues el comienzo de la edad moderna de la ufología, o sea, desde aquel 5 de diciembre de 1947, cuando Kenneth Arnold, sobrevolando Mont Rainier, en las cercanías de Washington, buscando un avión perdido, observó una flotilla de UFOs en forma de platillo volante, y desde ese momento se acuña ese término. Ahí se considera como el punto de partida para la edad moderna de la ufología. Desde ese momento empiezan a aparecer unos personajes enigmáticos que regularmente están tras la pista, en el caso de la ufología, tras la pista de quienes tengan información más allá de lo superficial o de lo normal que cualquier persona puede observar en el cielo. Pero si se ahonda un poco más, entonces es potencialmente peligroso. Pues resulta que estos personajes, a los que se les acuñó como etiqueta los hombres de negro, parece que han estado apostados, agazapados en las esquinas de la historia a lo largo de toda la época conocida de la humanidad. Y agazapados en esas esquinas de la historia, y cuando decimos esquinas de la historia estamos hablando de épocas específicas, regularmente hicieron su aparición, ya fuera para desaparecer conocimientos, para tomar información, y muy especialmente para desaparecer a quienes poseían la información. Por eso recordarán ustedes que en el programa pasado estuvimos hablando de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, y hablamos de Julio César, hablamos de Zenobia, hablamos de Diocleciano, hablamos del califa Omar, hablamos pues de todos estos personajes que aparentemente en su momento destruyeron, pues no la biblioteca, pero sí parte de la biblioteca, y que decíamos que Julio César fue tras unos libros específicos y muy puntuales que supuestamente contenían secretos devastadores. Algunos afirman inclusive que él pudo haberse robado un ejemplar del libro de Thoth, porque una vez que un libro llegaba allí, este era reproducido en varias copias, y estas copias, dependiendo de la importancia, eran guardadas en la biblioteca, o en un archivo especial, o depositados como en unas sedes alternas y secretas de la biblioteca, en previsión de que cualquier cosa pudiera ocurrir, un terremoto o un incendio, como en efecto ocurrió. Diocleciano parece que iba tras las obras de alquimia, porque suponía que si los egipcios lograban transmutar los metales viles en oro, potencialmente podrían armar un ejército lo suficientemente poderoso como para ganarles a los romanos. Y en el caso del califa Omar sí fue pues físico fanatismo, por lo menos esa es la portada que nos muestran, aunque dicen que tras el califa Omar había otros personajes que lo instigaron y lo estimularon para que destruyera esa biblioteca, y lo utilizaron como idiota, pues fue el idiota útil en su momento, que ordenó la destrucción simplemente porque si el conocimiento que estaba en esa biblioteca estaba en el libro, es decir, en el Corán, entonces lo de la biblioteca sobraba. Y si no estaba en el Corán, entonces, como no estaba allí, era falso todo eso, entonces mandó a destruir la biblioteca. Y ha sido como una característica, una persecución metódica a lo largo de la historia de todos aquellos que por lo menos se han salido de la fila y han tenido ideas revolucionarias que a la hora de la verdad, de ser reales y aceptadas o puestas en práctica, podrían subvertir todo el orden establecido. Es decir, una civilización de 2000 años desde, para ponerlo de alguna manera, desde el comienzo de la cristiandad. Y entre esos personajes, aquellos que hablaban, por ejemplo, de la teoría heliocéntrica contra la teoría geocéntrica. Recuerden ustedes que la geocéntrica indicaba que el Sol y todos los demás cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra.
y gente como Kepler, Galileo Galilei, Giordano Bruno, Tycho Brahe, bueno, otros tantos, revolucionaron en su época y dijeron, en el caso de Galileo, que Nicolás Copérnico, dijeron que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, y esto casi le cuesta la vida a Galileo Galilei, que lo llevaron a la Inquisición. No tuvo tan buena suerte Giordano Bruno, que sí terminó en la hoguera. Y dicen que estos personajes eran llevados precisamente no tanto por la Inquisición, sino que la Inquisición era más bien como una fachada, sino que detrás de ellos estaban esos hombres de negro, encargados de que no se subvirtiera el orden, de que nadie supiera más de lo que en ese momento era como el pensamiento común o la constante, y lo aceptado aún en calidad de dogma, como fue el caso pues de la teoría geocéntrica. Y por eso se dice que Roger Bacon terminó loco, se dice que Madame Blavatsky terminó también enajenada mentalmente, se dice que Paracelso estaba loco. Es decir, se ha vendido también la idea de que todos o están locos o definitivamente son evidentemente peligrosos para el statu quo del momento. Y resulta que siempre han aparecido esos personajes extraños que llegan en un momento de la historia y luego desaparecen, regularmente anónimos, y que como característica, aunque se hable de los hombres de negro de manera simbólica, también es cierto que ese simbolismo tiene un asidero en la realidad, porque estos personajes habitualmente aparecen vestidos de negro. Quien haya visto Matrix, creo que se llama la película, observará que hay personajes de maletín, de gafas oscuras y de vestidos oscuros. Es una clara y directa alusión a esos hombres de negro que siempre se han interpuesto en la historia para que el orden establecido no cambie. Algunos dicen bien intencionadamente porque todos esos secretos, como decíamos, en manos de desalmados o de personas no preparadas, pueden ser potencialmente destructivos de toda la humanidad. Y otros dicen simplemente que desde la más remota antigüedad, un grupo de elegidos cuyo conocimiento va pasando de generación en generación, y que se podría hablar de ellos como los custodios del conocimiento, no les interesa que los demás sepan lo que ellos ya saben, y que en un momento dado, cuando tienen que intervenir, aún inclusive a expensas de las vidas de otros, toman las medidas necesarias para que no se les salga de las manos ningún asunto. Y eso incluye provocar guerras y destrucción, con tal de que ese conocimiento no pase a manos diferentes a las de ellos. Y se dice que Juana de Arco, por ejemplo, fue víctima de los hombres de negro, porque cuando ella supuestamente tenía esas visiones, recordemos que ella se retiraba, y no solamente eran visiones, sino que había voces que le ordenaban cosas, y ella las ejecutaba. Y hay cosas un poquito oscuras de Juana de Arco. Se dice que una vez en una batalla la hirieron, le clavaron una flecha, y cuando la llevaron al campamento llegó un personaje muy extraño, se encerró con ella en su tienda un tiempo determinado, y cuando salió ya estaba curada y le transmitió algunos mensajes. Luego ella, al parecer, también sabía demasiado, por decirlo de alguna forma, como dicen los muchachos. Pues estos hombres de negro no se han parado en mientes para detener ese conocimiento. Como decimos, se puede ver desde las dos perspectivas, o de una manera muy responsable para que la humanidad no se destruya a sí misma, o de una manera muy egoísta para que los demás no tengan el conocimiento al que ellos pueden tener acceso. Y en la época moderna se asocian regularmente con los hombres de negro y con parajes como el Área 51, como el incidente Roswell, como el Triángulo de las Bermudas, como el vuelo 19, o sea, los Avengers desaparecidos allí, como el experimento Filadelfia, como tantos otros que a la hora de la verdad han intrigado a la humanidad, pero que personajes que han hablado de esto han desaparecido o han muerto. Inclusive, algunos afirman que hasta la famosa maldición del faraón Tutankamón no fue otra cosa que algo concebido y estimulado y ejecutado por los hombres de negro. Pero volvemos al principio, porque tales hombres de negro habrían aparecido desde antes de la construcción de las pirámides, o por lo menos de aquella época, y que son en efecto los guardianes de ese libro de Thoth del que estamos hablando,
que estaría depositado bajo la esfinge de Gizeh, cuyo acceso sería a través de fórmulas cabalísticas mágicas, con ultrasonidos, con un montón de cosas, y que bajo esa esfinge existe una ciudad, donde justamente están esos hombres de negro que salen a la superficie a guardiar los secretos de ese libro de Thoth, que en suma, ese libro de Thoth sería el punto de partida para todo el conocimiento que tiene la humanidad, y que es la que nos tiene en el actual estadio de tecnología, incluido desde el punto de vista religioso, como decíamos, con puntos que son comunes entre todos los libros sagrados y que están justamente ahí. Pero también ellos, estos hombres de negro, en su momento, controlando el proceso evolutivo de la historia de la humanidad, habrían creado seres transgénicos, habrían precipitado el paso de homínido a hombre en el caso de los hombres, y que de tanto en tanto también, observando aquellos periodos oscuros de la historia de la humanidad, cuando ésta se ha estancado, ellos han estimulado también el avance en determinados sentidos. Por eso se dice que muchos de los grandes pensadores y descubridores de la historia de los científicos, de pronto de manera inopinada, después de estar durante muchísimos años buscando una fórmula específica, resulta que de manera fortuita o en un sueño, o alguien le desliza un papel y esa persona por fin adquiere la clave que estuvo buscando por años. El caso, por ejemplo, de Albert Einstein, que dicen que después de buscar la bendita fórmula aparentemente tan elemental, que es masa por velocidad, bueno, yo no recuerdo bien la fórmula, pero esa fórmula elemental se la dieron en una noche cuando él estaba sin poder avanzar en su teoría, y le apareció escrita en el tablero, y esa fue la clave para que él descubriera todo. Pero así como él, podríamos hablar de otros descubrimientos como la anestesia, como los antibióticos, en fin, muchos otros de los que seguiremos hablando en una próxima oportunidad porque se nos acabó el tiempo.